Entonces, es un abordaje terapéutico que trabaja aspectos de nuestra vida que están guardados muy en el fondo del inconsciente. Nosotros tenemos nuestro inconsciente personal, el inconsciente colectivo y el inconsciente familiar. Yo le llamo que es como una cajita que viene viajando con toda la información de nuestros ancestros y ahí, bueno, heredamos no nada más nuestros rasgos, nuestros genes. También heredamos los duelos no resueltos, las historias, los recursos, todo por lo que atravesaron esos ancestros, pues de cierta forma está en nuestro ADN. Bienvenidos a Giro Emocional, donde le daremos la vuelta a las emociones para crear congruencia 3D. Conversaremos sobre cómo integrar pensamientos, emociones y tomar acción en conciencia. Hablaremos de neurotransmisores, sensaciones desagradables, cambios de hábito y cómo se relacionan con tu energía y tu espiritualidad. Soy Ana Tellepes, coach integrativo y terapeuta especializada en bioneuropsicoterapia. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Giro Emocional. Hoy tengo una invitada muy especial que se llama Vanessa Cristobao. Ella es especialista, o lo que a ella se dedica mayormente es en constelaciones familiares, pero en principio pues es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Es egresada del Instituto Alma Raíces como terapeuta sistémico en constelaciones familiares, con una especialización en manejo del trauma desde la mirada sistémica. Es consultor biosistémico y terapeuta transpersonal, especialista en reconstructivas bajo el esquema RIIHS. Ella pues también tiene manejo del péndulo y actualmente está cursando un diplomado en dibujo sistémico en el Instituto Alma Raíces con sede en Madrid. Entonces, con muchísimo cariño y con mucha información bonita que vamos a dejar para ustedes, bienvenida, Vanessa. Gracias, Anate. ¿Cómo estás? Un placer estar por aquí, acompañarte el día de hoy en tu espacio. Bueno, súper honrada de verdad por poder compartir este espacio contigo el día de hoy. No, imagínate, gracias a ti de verdad por hacer el tiempo para conversar conmigo y bueno, con todos los que nos están escuchando en este momento. Hoy en día, Vanessa, hay como una especie de boom, no lo quiero decir como una moda ni nada, porque estas terapias alternativas tienen muchísimo tiempo. Lo que pasa es que no se conocían y yo siento que ahora están tomando auge dado al efecto que está viendo la gente cuando realiza las terapias, cuando dejan el miedo a un lado y empiezan a incursionar en estas nuevas técnicas y herramientas que sirven de autoconocimiento y de trabajo personal, se dan cuenta de los resultados poderosísimos que tienen. Y las constelaciones familiares ha sido una de las cosas que tanto mis pacientes como clientes y yo misma he experimentado, que dan una mirada muy holística, una mirada muy de contención, desde el amor de ti, de lo que representan tus ancestros, tu vida, y da como mucha paz. Constelarse, como se llama, te da como mucha paz, porque te da un autoconocimiento desde el amor, de lo que es tuyo y de lo que no. Y bueno, corrígeme si estoy equivocada, pero cuéntanos tú, que eres la especialista, un poquito, ¿qué es lo que son realmente las constelaciones familiares? Ok, como tú bien lo decías, ahorita hay como un despertar masivo, para llamarlo así, ¿no? Muchas personas cada día más se inclinan a buscar herramientas para conocerse, para entender por qué atraviesan procesos en su vida que muchas veces pues no se explican por qué les ocurre, ¿no? Sobre todo los famosos patrones que se repiten, o por qué atraigo los mismos tipos de pareja, o por qué tengo los mismos jefes, o por qué mi relación con el dinero no es la mejor. Entonces, en medio de este despertar, evidentemente las constelaciones son una terapia que tiene muchísimos años, fue creada por el alemán Bert Hellinger, que además fue religioso, fue psicólogo también, que trabajó con unas tribus en África cuando era misionero, y él contempló en aquel momento cómo las tribus africanas honran sus ancestros, o sea, lo importante que es para ellos
el honrar a las personas que estuvieron antes de nosotros. Entonces él comienza a hacer un compendio de algunas herramientas, el grito primal, otras cosas, psicodrama, y es con esto que él comienza a hacer esta herramienta que ya tiene bastante tiempo. Sin embargo, bueno, hubo algo que es una famosa serie en Netflix que se llama Mi Otra Yo, o Another Self, que digamos que habla o explica de una manera muy sencilla, muy llana, cómo es el proceso de una constelación familiar. Evidentemente es una película, tiene mucho de realismo mágico, tiene romance, pero bueno, el hecho es que la gente quedó conectada con la historia y bueno, ha sido una cosa increíble. Yo creo que muy poca gente no ha visto la serie a estas alturas, pero bueno, logró como esa llegada y como esa conexión con la gente de una manera muy sencilla. Eh, bueno, evidentemente hay personas que me preguntan que si eso tiene que ver con los astros y con las cartas astrales y todo ese tipo de cosas. No, no tiene que ver con astrología. Sin embargo, constelación significa configuración. En astrología, una constelación es la configuración de estrellas y planetas en el cielo, en el firmamento. Y en astronomía también. En sistémica, la constelación es la configuración, pero del sistema familiar. Esa es la diferencia. Entonces, es un abordaje terapéutico que trabaja aspectos de nuestra vida que están guardados muy en el fondo del inconsciente. Nosotros tenemos nuestro inconsciente personal, el inconsciente colectivo y el inconsciente familiar. Yo le llamo que es como una cajita, pero no una cajita de Pandora, siempre aclaro, ¿no? Que viene viajando con toda la información de nuestros ancestros y ahí, bueno, heredamos no nada más nuestros rasgos, nuestros genes, también heredamos los duelos no resueltos, las historias, los recursos, todo por lo que atravesaron esos ancestros, pues de cierta forma está en nuestro ADN. Qué interesante, de verdad, y qué bonito. Y cuando tú te vas, o sea, si quieres un poco para desmitificar también el tema de que, porque hay mucha gente que le tiene como un poquito de aversión o no, como que no cree en estas cosas. Para desmitificar eso un poco, en qué consta una terapia de constelación? O sea, ¿en qué te basas tú? ¿Qué observas? ¿Cómo ayudas? O sea, ¿cómo puedes descubrir eso que a lo mejor mucha gente va a tu consulta, pero no tiene la información de sus ancestros, no tiene la información o inclusive a veces ni conocen a sus abuelos o a sus bisabuelos? Sí, y además que en nuestras culturas, sobre todo, he observado que no estamos acostumbrados a preguntar. Entonces, si hay alguien del que no se habló y tú le preguntas a la persona, ay, ¿qué pasó con este abuelo o este bisabuelo? No, yo no tengo ni idea, nunca escuché hablar de él, nunca pregunté, es que no me llamaba la atención. Entonces ocurre un fenómeno interesante porque cuando la persona no sabe, esta terapia le despierta como la curiosidad y las ansias de saber, de conocer. Entonces tú ves que la persona comienza un proceso de investigación. A veces me preguntan qué debo llevar para la consulta. Y yo le digo, bueno, la información Ujú. de nombres, fechas de nacimiento y muerte, causas de muerte, si hubo pérdidas de embarazos, si hubo enfermedades mentales o muertes trágicas. ¿Ok? Eso es a grosso modo lo que uno ve. Muchas veces la persona no tiene nada de información. Este es mi caso, inclusive con el clan de mi papá. Yo de la familia de mi papá, de milagro sabía cómo se llamaba mi abuela. Más nada. Sin embargo, como te explicaba, toda esa información viene viajando en el inconsciente familiar. Esa información está allí guardada. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente a lo largo de una sesión una persona me dice, ah, yo recuerdo que cuando yo tenía 5 años, escuché una tía que me dijo tal cosa. Y eso no es más que información que va saliendo en forma de recuerdo que está guardada allí. ¿Ok? También otra forma, ¿tienes alguien a quien preguntarle? Entonces, sí, siempre hay un custodio en la familia de la información. Siempre hay alguien que se sabe el cuento, que escuchó, que vio, que a lo mejor se quedó callado, pero generalmente en todas las familias hay alguien que es el custodio de la información. Entonces, y normalmente la gente lo identifica. Ah, sí, la hermana de mi papá seguro sabe. O mi prima que ha hecho el árbol genealógico seguro sabe. Entonces, generalmente hay alguien que maneja la información.
Y si no, eso está guardado allí. ¿Por qué? Porque así como los traumas se guardan en el cuerpo, las historias también. Entonces, el cuerpo es el chismoso, el que nos va a manifestar cuál es la emoción que está atrapada o la emoción que quedó como congelada allí. Entonces, bueno, trabajamos con el cuerpo también. Ok, fíjate que eso mismo te iba a preguntar. ¿Cuáles son las cosas por las que más te buscan o los síntomas o por qué llega la gente a tu consulta? Bueno, la mayoría de las personas vienen o por temas de pareja, por temas laborales y de dinero. Salud, no tanto, no tanto. En mi caso vienen más por pareja, creo que es el number one de la lista. Relaciones de pareja, temas de dinero también, temas económicos, la profesión y en algunos casos salud. Es lo que más llega. Pero evidentemente, claro, es un trabajo en el que hay que buscar. Ajá, me vas a preguntar algo. No, no, termina. Es un trabajo en el que hay que buscar. En el que hay que buscar en el árbol dónde puede estar el origen de eso. Por ejemplo, si alguien me viene a trabajar una enfermedad, lo primero que yo le pregunto es si hay antecedentes de la misma o el mismo síntoma o la misma enfermedad en su familia y desde cuándo presenta el síntoma. Porque evidentemente si es una enfermedad que viene de atrás, que viene de lejos, como diría una maestra mía, pues hay que buscar un origen transgeneracional, es decir, más atrás, generaciones atrás. Si la persona me dice, desde que yo tengo uso de razón, desde siempre, desde que me acuerdo, eso es información de que el síntoma o la situación también viene de atrás. Es diferente si la persona me dice, no, yo tengo este síntoma desde que tengo 5 años. Ah, bueno, hay que ir a los 5 años a buscar cuál fue el conflicto emocional que detona el síntoma, por lo menos en este caso en particular. Eso, sabes que me hiciste acordar que he tenido pues pacientes que llegan a consulta y me dicen, por ejemplo, el tema del sobrepeso. Y entonces que ya el sobrepeso se convierte en un problema emocional y ya convierte, cuando se convierte ya en un problema social y un problema de relacionamiento con el entorno. Así Y es. a mí me ha pasado eso, que me llega la gente y me dice, es que esto es de toda la vida. Yo soy gordita, por decirte, desde que tengo uso de conciencia, desde que nací. Yo nací gordita. A mí me han dicho eso, yo nací gordita. Entonces, por supuesto, para mí a mí me hace mucho ruido porque es una etiqueta que viene como con una carga emocional impuesta porque nadie nace gordito. Tú naces en el peso que tienes que nacer de acuerdo a, bueno, la contextura de tu mamá, a lo que comió tú, o sea, ¿me entiendes? Pero yo conozco gente que ha nacido de mujeres con sobrepeso y son personas flaquitas. O sea, como que no hay una relación en que tú me digas a mí, yo nací gordita. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿cómo lo ves tú? Fíjate, los bebés son extensiones del inconsciente de los padres, igual que los niños, hasta 6, 7 años, ¿ok? Todo lo que el niño trae cuando nace, evidentemente tiene que ver con los padres y con lo que viene detrás. Por eso es que los niños no se constelan, porque quienes hacen el trabajo son los padres, ellos son una extensión nuestra. Entonces, si la persona me dice, bueno, yo nací gordita, ajá, hay antecedentes de gordura o de obesidad en tu familia, ¿sí o no? Entonces, si no, la respuesta es que quizás viene viajando en esa familia que este bebé que nace siente que necesita, por ejemplo, protegerse o que necesita acumular comida porque quizás en su clan pasaron hambre. La gordura tiene varias aristas, ¿no? O la obesidad. Pero estas pueden ser dos de las principales. Mira, ¿qué pasaba? Entonces uno empieza a Sí. preguntar, ¿sabes si esta familia pasó hambre? Ah, sí, estuvimos en guerra y sí, mi mamá o mi papá o mis abuelos pasaron hambre. Entonces por ahí puede venir la información por la cual ese cuerpo nace con
suficiente, digamos, alimento para poder afrontar una crisis de hambre que quizás viene viajando en el transgeneracional. Esa es una opción, ¿ok? O si Sí. hubo alguna situación durante el embarazo, porque no es nada más lo transgeneracional. Cuando yo estoy en el vientre de mi mamá, todo lo que mi mamá vive y el entorno e inclusive la intención que a mí me dan cuando yo voy a nacer, inclusive antes de ser concebida, pues es algo que se llama proyecto sentido, que yo también puedo manifestar. Entonces, quizás ese embarazo fue un embarazo complejo, con situaciones de peligro, y bueno, ese bebé nace con la necesidad de protegerse, porque hay una herida que viene viajando. Ujú. Entonces, son frases, este es un trabajo de mucha escucha, porque no es nada más lo que la persona te dice, no hay frases inocentes. Inclusive ayer hice una publicación en mi Instagram donde no hay nada inocente, no hay frases inocentes, no hay movimientos inocentes. Entonces uno tiene que estar atento a lo que dice y a lo que no dice. Es un trabajo de escucha. Ujú. Sí, bueno, yo creo que en general los terapeutas tenemos que trabajar la escucha importantemente porque es parte del aprender del otro desde el otro y no poner de Exactamente. ti en el otro. Entonces hay que desarrollar una capacidad de escucha que va mucho más allá de solo lo que las palabras implican. Y me encanta que lo hayas mencionado porque eso es parte del trabajo bonito cuando uno acompaña a otro. Es el te acompaño, es estoy allí para ti, pendiente de ti, sin poner de mí, sino darte todo Así de es. mí sin poner de mí. Entonces me encantó que como lo explicaste, pero volvamos un poquito, por ejemplo, a esas relaciones de pareja. Qué interesante, Uh-huh. cuando ¿es una persona que se quiere constelar por problema de pareja o pueden llegar las dos a constelarse juntos? Yo trabajo individualmente. ¿Por qué? Porque cada sistema Okay. familiar es único. Y de paso, a nuestra pareja la elige el clan. Porque no es nada más que es que mi pareja es mi espejo. Es que ese otro que yo elijo viene a mostrarme cosas de mi historia que nosotros quizás no hemos trabajado. De mi historia, digo mis ancestros e inclusive de mi infancia. Entonces, trabaja uno. Ojo, he atendido parejas, he atendido familias, papás, hijos, sobrinos, hermanos, pero siempre viene uno a la consulta. ¿Por qué? Porque uno hace el trabajo, pero todos los demás alrededor se mueven. Por pequeño que sea el movimiento, Mm. todo impacta. Entonces el trabajo lo puedo hacer yo, porque es una mirada distinta. ¿Por qué vienen hermanos a trabajar a pesar de que son un mismo clan? Porque cada quien tiene una percepción diferente de la familia, porque cada quien tiene una lealtad diferente a la familia. Entonces, mi hermana no tiene el mismo resentir que puedo tener yo, ni la misma percepción, ni la misma lealtad. Ella mira una cosa de un ancestro y yo miro otra. Entonces, yo he trabajado con familias enteras, hermanos, todos los hermanos, los hijos, los esposos, siempre por separado. Yo no hago terapia de pareja, pero sí trabajo cada clan por separado. Y evidentemente eso que hace, que al yo trabajar lo mío y el otro trabajar lo suyo, pues quizás esa relación tenga una posibilidad y un punto de encuentro. Qué bonito. Y cuando tú dices que las parejas son espejo, ¿hay algo, por ejemplo, ustedes tienen alguna metodología de ver esas personas? Porque, por ejemplo, en el caso de los divorcios o en el caso, sabes, que tú tienes una pareja, luego tienes otra, o sea, eso cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se maneja desde las constelaciones? Porque yo entiendo que igual tú usas recursos, ¿no? Tú tienes recursos que utilizas Sí. como figuritas, como cosas, o sea, entonces, si yo me caso, bueno, en mi caso, pues que yo soy divorciada, entonces yo me casé y tuve mis hijos, pero me divorcié y Uh-huh. ahora tengo mi pareja, entonces, ¿cómo se maneja eso en una constelación familiar?
Fíjate, el primer referente de pareja que nosotros tenemos es mamá y papá. Pareja Ok, sin ojo, y no ponerle es que estoy una adelantando mi etiqueta. cita, No, no, porque no te voy a hacer genograma ni nada hoy. Mira, eso lo dejamos para después, que eh, yo me voy a eso constelar lo con dejamos para Vanessa después. la semana que viene. Sí. La semana que viene, así es. Mira, lo que pasa es que, bueno, lo que te decía, nuestro primer referente de pareja, ¿cuál es? Mamá y papá, independientemente de cómo haya sido la relación, sin ponerle una etiqueta, ¿ok? Después de ahí, yo comienzo a ver más arriba. Por eso, ¿qué hago yo al principio? Y déjame buscarte uno que seguro lo tengo por acá. Yo manejo dos tipos de consultas, ¿ok? Las consultas individuales y las consultas grupales. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que en la individual es uno a uno, evidentemente, como bien lo dice la palabra, y yo tengo acá, yo comienzo primero haciendo como una pequeña historia de la persona, su nombre, la edad, de dónde viene, dónde nació, toda esa información que es importante, ¿ok? Y cuál es el tema que viene a trabajar. El tema lo más específico posible. ¿Por qué? Lo que siempre explico, imagínate la cantidad de ancestros, historias, cuentos, leyendas, por llamarlo de alguna forma, que vienen viajando detrás. Nosotros podemos estar viviendo algo ahorita que tiene su origen hasta 7 generaciones detrás de nosotros. Hay algo que se llama matemáticas ancestrales. Yo puse un post hace muchísimo tiempo de eso, donde dice que detrás de mí hay 400 y no sé cuántos ancestros solamente contando hasta la séptima, octava generación. Entonces, imagínate si alguien viene y hay gente que me Wow. ha dicho, mira, es que yo quiero trabajar a mi familia. Y yo, ajá, pero ¿cómo por dónde empezamos? Es que no sé. O a veces me dicen, mira, pero tiene que ser un tema. Y me dicen, no, entonces me sacan un pergamino. Me dicen, no, es que tengo como 10. Entonces, la pregunta aquí clave es, ¿cuál es el que más te hace ruido ahorita? Sí, sí, eso ya me ha pasado. La gente viene hasta con cuadernos. No es que yo tengo todo esto. Ajá, pero ¿cuál en orden de importancia o que más te resuene o que más te afecta en este momento quieres trabajar? Entonces, bueno, entonces les explico. De repente tú vienes a la consulta con una lista de 10 cosas que quieres trabajar. Y en la primera sesión resolvemos 3. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay 3 que el origen es común o la situación que ocurrió es común. Entonces, al liberar una, se liberan las otras. Entonces, eso Ok. hace la diferencia también. Entonces, yo lleno como esa especie de historia y le hago preguntas claves sobre el tema que quiere trabajar. Ya eso me da a mí más o menos un panorama de por dónde puede venir el asunto y después armo su genograma, que es esto que tú ves acá. ¿Ok? Ujú. ¿Por qué yo empiezo por aquí? Porque nosotros tenemos información de la familia, no sabemos el cuento, hemos escuchado. Pero cuando empezamos a llenar esto, parece algo mágico. A la gente le empieza a caer la locha, a caerle el 20, como dicen en México, y empieza a hacer clic en un montón de cosas que hasta ese momento no se había percatado. Inclusive, Ujú. si viene a trabajar pareja, hasta en ese momento puede llegar a identificar el por qué eligió a la pareja que eligió. Entonces, es que esto viene Mm. por aquí, es que esto viene por allá. Entonces, yo siempre comienzo por el genograma. Esto me permite tener como un mapa, una configuración de ese clan. Veo las enfermedades que se repiten, veo fechas de nacimiento, fechas de muerte. Incluimos a los que excluyeron en el sistema familiar, por ejemplo, las pérdidas de embarazos, los suicidios, las enfermedades mentales. Esos normalmente eran excluidos, de los que no se hablaba. Pero bueno, a veces sabemos el cuento y los colocamos aquí también, es darles un lugar, ¿ok? Porque el Mm. sistema familiar, como cualquier otro sistema, no admite espacios vacíos. Si yo tengo mi sistema digestivo y a mí me falta el esófago, evidentemente mi sistema digestivo no va a funcionar. Yo tengo que reemplazarlo con algo para que eso se mantenga funcionando. La familia es igual.
Si yo excluyo un abuelo o un bisabuelo, no hablo de él o hablo mal de él, bueno, la familia va a buscar que ese lugar sea ocupado, sea rellenado, sea incluido. Entonces salgo yo y digo, inconscientemente hablando, yo tomo el lugar del abuelo o del bisabuelo. Entonces repito la historia, ¿ok? Ahí hay cosas que vienen evidentemente que es más factible que eso ocurra. Si llevo el mismo nombre del ancestro, si me parezco mucho físicamente, si comparto fechas de nacimiento, todo eso puede hacer que ese proceso sea como un poco más claro, más fácil de mirar e identificar. Y ahora quiero aprovechar este espacio para agradecer a mis aliados. En primer lugar, Relief Health Clinic. En su sede en Del Rey, ellos ofrecen diferentes tipos de tratamientos, terapias hormonales, cuidados de la piel y mucho más. Si te acercas a su sede en Del Rey Beach y dices que vienes de parte de Anaté y que escuchaste Giro Emocional, vas a obtener 50% de descuento en tu primera bolsa de vitaminas. También te van a ofrecer 30% de descuento en tu primer servicio de Botox, análisis de sangre o depilación láser. Así que no dejes de pasar por allá porque Relief Health también construye bienestar. Y después de que haces ese genograma, como por ejemplo, el ejemplo que yo te decía, pues, o sea, ok, yo pongo a mi ex marido, pongo a mi marido, pongo a mis hijos, mi papá, mi mamá, mis abuelos, y todo el cuento. Y entonces, ¿qué es lo que me decías tú que luego hacías? Claro, después viene lo que se llama el movimiento sistémico o el movimiento de resolución. ¿Sí? Evidentemente, ya nosotros, cuando vamos armando esto, ya logro identificar dónde está el embrollo sistémico o dónde hay que enfocarse. Ah, no, lo que pasa es que hay un bisabuelo que fue excluido, del que no se habló, nadie sabe, nadie supo. ¿Qué pasa aquí con este del que no se habló? Entonces hay un movimiento de reparación, que es un movimiento sistémico, que yo lo hago con estas figuritas, y sonará sencillo, pero es un movimiento bien poderoso. O lo hago, si estoy en presencial con la persona, con estas plantillitas, en las que paro a la persona sobre estas plantillas, y cada plantilla o cada figurita tiene una intención que yo le doy. Y no se la digo a la persona. ¿Por qué no se la digo? Yo puedo poner este y decir que es el abuelo de Anaté. Pongo a Anaté y pongo al abuelo. Pero yo no le digo quién es este. ¿Por qué? Porque si yo no le digo, la información que va a salir de ahí es la que está guardada. ¿Y dónde me lo manifiesta? En el cuerpo. Entonces la persona me dice, no, no lo soporto, no lo puedo ver, aléjamelo o acércamelo, lo quiero abrazar. La gente se pone a llorar y nadie sabe quién es, porque yo no le he dicho, pero su inconsciente entiende la intención que yo le di. No le digo nada en el momento porque si no interfiere la mente racional. Sí, interfiere la mente. Entonces, si es mi abuelo y yo sé que, o escuché que mi abuelo era un hombre maltratador, yo inmediatamente, por ese sistema de creencias, yo voy a poner una barrera. Pero si la persona no sabe quién es, lo que sale es lo que está guardado. Igual hago con los síntomas. Muchas veces los figurines no representan un ancestro. Pueden representar una situación, pueden representar una enfermedad. No le digo a la gente. Simplemente le doy la intención para que ese campo de energía, que es uno solo, me manifieste a través del cuerpo lo que está guardado allí. Qué interesante y fíjate qué profundo, que a veces la gente cree que las constelaciones familiares es, no, bueno, te ubican en tu familia porque a veces hay cambios de roles Eso y es también muchísimo pasa, más claro, profundo. pero es mucho más profundo. Inclusive, hay gente que le tiene miedo, hay gente que me ha preguntado, recuerdo en un evento que tuve en Miami, por cierto, eso fue en octubre del año pasado, en una sesión grupal que yo hice, una persona muy católica, muy creyente. Esto no tiene nada que ver con religión. Yo he tenido gente judía, musulmanes, católicos, o sea, no tiene que ver con religión. Pero recuerdo que esa persona, asustada, es una persona que hay muchos temas religiosos en su familia, le tienen miedo a todo. Bueno, tienen una historia familiar por la cual tener miedo de paso.
Y ella, en un momento de una sesión, ella se me acerca y me dice, disculpa, yo necesito saber si es que las personas que están actuando como representantes están poseídos. Esa fue su palabra. Y mi respuesta fue, no, la persona nunca deja de saber quién es. No está poseído por un extraterrestre, por una fuerza, por no. Yo puedo representar y tomo la energía del ancestro, pero yo en todo momento estoy consciente de lo que está ocurriendo. Entonces, Ujú. ¿Y pero, cómo son? ajá. Inclusive después me dijo, No, ay, ok, pero bueno, después ajá, no, de que se termina la sesión, tú los tienes que exorcizar o algo así. Yo, no, no, pues nada que ver. Aquí no interviene nada de eso, ni esoterismo, ni espiritismo, nada de eso. bueno, es que eso te iba a decir porque tú me habías dicho que tenías estas dos vertientes, ¿no? Individual y grupal. Y en la individual, entonces tú trabajas uno a uno con la persona, es un proceso terapéutico realmente, Tal que cual. va acompañado de unas técnicas, unas herramientas, va, por supuesto, con... Yo digo que nosotros trabajamos con energía procesal. O sea, por lo menos yo que trabajo, tengo la escuela de la psicoterapia Gestalt y que bueno, yo meto muchas herramientas, pero a mí lo que me va guiando es el proceso de la persona y es esa energía, esa, cuando tú estás en un espacio seguro, que puedes realmente abrir tus sentimientos y conectarte con lo que tú realmente sin poner ninguna fachada. Y entonces ahí la mente racional, como dijiste tú, pues se queda como en un segundo plano y tú puedes sentir esa energía procesal, tú puedes sentir la energía de la otra persona, no importa si es online o sea, es increíble como tú puedes No acompañar importa. ese proceso. Tal Pero cual. en las terapias grupales, tú tienes, ¿cómo funciona eso? Porque esas sí no las conozco. O sea, es cómo llevas ese espacio seguro a un grupo. O sea, nosotros hacíamos en terapias de grupo también y hacíamos representación, hacíamos como role playing. Tal Y cual. si la persona tenía problemas, por ejemplo, con su papá, alguno de los otros estudiantes se prestaba para representar al papá y simplemente lo que hacía era actuaba en función a lo que esa persona había contado de su papá, de cómo ella se sentía o él se sentía de su papá. Y esa persona como Exacto. que tú asumes ese rol. Entonces, bueno, si el papá era autoritario, tú actúas desde lo que tú conoces, de lo que tú has visto, tú inventas, no importa. Pero te montas en ese rol. Y se daban procesos increíbles porque la otra persona también se abría a sentir que esa que estaba ahí era su papá y interactuaba como si fuera Exacto. su papá, por ponerte el ejemplo, pues. Y, y se resolvían problemas y era increíble lo que podía ocurrirse allí, pero no sé cómo lo manejas desde las constelaciones familiares. Aquí hay la diferencia, digamos, es un poco parecido en ciertas cosas, ¿verdad? Sin embargo, aquí la persona que yo tomo como representante, yo no le digo quién es, pero le pongo la intención igual que al figurín. Ok, La diferencia entre una individual y una grupal, en la grupal yo no hago el genograma, porque por razones de tiempo normalmente son 4 o 5 personas que vienen a una sesión y por lo menos 5 personas más que van a ser representantes, en vez de figurines, personas, ¿ok? Eh, el consultante no siempre tiene que decir abiertamente frente a todo el mundo, porque esto es algo que la gente me pregunta y me dice, yo no quiero ventilar mis asuntos delante de la gente. Es válido, es válido. Eh, Siempre hago un proceso previo cuando estamos todos reunidos antes de comenzar las sesiones en las cuales especifico que ese es un espacio seguro, que todos los que estamos ahí estamos al servicio de cada uno de los clanes que se van a trabajar y sobre todo que el trabajo es con respeto y con honra a la historia del otro, que evidentemente tiene que ver conmigo. Porque si yo estoy en una constelación grupal, no es casual que yo esté ahí, que es que yo llegué por accidente, o sea, yo tengo
Historias, cualquier cantidad. He tenido constelaciones en los que la gente después se queda hablando y se dan cuenta, por ejemplo, que todos son de Táchira y estamos en Estados Unidos. O todas las historias tienen algún punto en común. Por eso es que el que va como representante, aunque no trabaje su caso, esa historia que él representa tiene que ver con él. Y me ha ocurrido que a veces el representante está tan conectado con la historia porque tiene que ver con su propio proceso, que lo inhabilita para trabajar, y le tengo que decir, si es mucho para ti, te puedes sentar, no pasa nada. Y la persona se tiene que sentar, porque la emoción lo toma, tiene tanto que ver con su historia que la persona no puede ser objetiva en ese momento de trabajo. ¿Okay? Entonces, a diferencia quizás de Gestalt, el que está representando no sabe quién es. Yo le pongo la intención. Ok. Calladita, lo que llamamos encubiertos. Te voy a dar un ejemplo de algo que me marcó a mí cuando yo estaba estudiando. Cuando yo termino mi formación en el Instituto de Almas Raíces, a nosotros nos exigían cierto número de terapias para podernos certificar. Primero, el trabajo era nuestro, en el cuerpo. Yo no puedo hacer una terapia que yo primero no haya pasado por mi cuerpo. Primero, por respeto. Segundo, porque cómo yo puedo trabajar algo que yo ni siquiera sé. Y tercero, y más importante, porque si a la persona se le abre un proceso emocional, después de eso yo tengo que saber cómo atajárselo y cómo trabajárselo. Yo no puedo dejar a una persona con una emoción abierta que, bueno, que la mujer entre en depresión o el hombre entre en depresión y pase 5 días que no se puede parar de una cama. Entonces, la responsabilidad va primero. Soy muy responsable con los procesos que trabajo, por eso no constelo mujeres embarazadas, ni personas que estén lactando, ni personas que tengan desórdenes a nivel emocional. Personas en depresión profunda, no lo recomiendo, porque estos son procesos fuertes, ¿ok? Entonces, bueno, recuerdo que para poderme graduar, en la primera vez que yo hice una sesión grupal, fue con una persona que trabajaba conmigo, que me la llevé como, bueno, tú eres el experimento, vente. Y ella se prestó. Cuando yo abro el campo y saco a su papá, saco a una persona X, le pongo la intención y la dejo en el campo, dentro de un espacio, para que la persona sea tomada por esa energía. Nunca se me olvidará que se para en esta posición. Yo evidentemente le pregunto a ella bajito, ¿y tu papá qué hacía? ¿Qué? Cuando ella lo ve, ella se impacta y me dice, no, es que mi papá era boxeador. La otra persona que representaba a su padre nunca en su vida la había visto, jamás había escuchado su historia, no conocía a su papá, nada. El campo energético, la información está toda conectada, por eso tú y yo podemos estar aquí hoy y yo puedo estar constelando a una persona en Dubái, tú puedes estar trabajando con otra persona en Madrid, porque es que el campo de energía es uno solo. Entonces, esas cosas ocurren. Gente que no sabe, pero yo no entiendo esto. Bueno, eso no es tuyo. Y muchas veces se los tienes que decir porque se meten en el personaje de verdad, ¿verdad? Ujú. Entonces, Qué increíble, tienes ¿no? que recordar. Qué bonito, qué bonito. Tienes que Así es. recordar que, perdón. Que eso no es de ellos, que esa historia no es de ellos y que simplemente es una terapia que estamos haciendo. A veces tienes que tocarlos porque se quedan pegados en el personaje y metidos en el personaje. Entonces los tocas y con eso la gente reacciona. Sí, lo que te decía era qué bonito y que me encanta hablar de energía desde un espacio natural, porque antes uno hablaba de energía y hablabas del campo energético y entonces la gente pensaba que es brujería, que es lo esotérico, que si, sabes, cualquier cosa, porque bueno, se le tiene miedo a lo que no se conoce. Pero gracias a Dios, Exacto. con este despertar que hemos tenido en los últimos años, pues ya podemos tener estas conversaciones de donde podemos trabajar la energía y podemos acompañar y podemos ayudar a liberar la energía que es tóxica. Yo no sé cómo lo trabajas tú, pero en mi caso yo trabajo de lo tóxico, la carga y lo nutritivo y lo sano, de forma de ir limpiando lo tóxico e ir llenando con
energía sana, nutritiva, que pueda llenar esos espacios desde el amor. La verdad es Exacto. que al final es desde el amor y desde el respeto por la experiencia humana en este plano. Pero mira, Siempre. cuéntanos un poquito más de por qué es importante hacer estas terapias. O sea, ¿qué se liberan estas terapias? ¿Qué se puede llevar la gente un poquito en el sentido de, bueno, sí, las constelaciones familiares funcionan, pero en el caso que hablábamos de parejas, o sea, vienen las parejas ¿por qué? Porque se tienen miedo, porque pelean mucho, porque vienen, por ejemplo, me dijiste también el caso del tema del dinero. Bueno, yo lo he hablado en muchas oportunidades, o sea, la cultura latina tiene generales problemas con el dinero, porque bueno, venimos de la época de la colonia, nos quitaron nuestra riqueza natural y además nos mezclamos, entonces traemos también de Europa, de África, de otros países, o sea, tenemos también, o sea, el tema invasivo. Ujú. Entonces, la cultura latina es mucho de dame gratis, de yo no valgo, no soy suficiente, no valoro lo mío, no cobro, también doy gratis mucho, no solo pido, sino también doy, porque como no me valoro, doy, porque no sé, y tiene un tema con el dinero. A diferencia, por ejemplo, de los americanos, que simplemente te dicen cuánto es, si me sirve lo compro, si no me sirve, ¿sabes? No hay como esa sensación de, ay, no, me estás cobrando muy caro por eso. O Ujú. ese tema tan heavy, ¿no? Que traemos con esta mentalidad de carencia. Así Trabajar, es. de hecho es uno de los temas también que yo más trabajo, ¿no? Hacer ese chip hacia la mentalidad de abundancia, hacia el confiar que todo lo tienes, el conectar con esa riqueza interior. Pero bueno, cuéntanos un poco, porque esos fueron los dos temas como más importantes que también te llegan a ti. Sí, el dinero, bueno, el dinero en la sistémica familiar tiene que ver con la madre. ¿Por qué? Porque la madre representa la nutrición. Y a través del dinero, pues yo también puedo nutrirme. Nutrirme no en el aspecto per se de la necesidad básica. Nutrirme en muchos aspectos de mi vida, inclusive para educarme, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene temas de dinero, hay que mirar varias cosas. Primero, su relación con la madre. Lo segundo que puede afectar son historias familiares en las cuales se haya generado una creencia de que el dinero es malo, del que el dinero es sucio, del que el dinero es tragedia, del que el dinero es drama. ¿Ok? Sí, entonces yo pregunto, ajá, hay situaciones de estafas, hay robos de herencias, hubo muertes por temas de dinero aquí, entonces eso también hay que buscarlo. Porque es lo que te decía, toda esa memoria viaja, toda esa memoria viene viajando. Entonces, exacto, algo aquí. Esa memoria viene viajando, bueno, nada es casual, ¿no? Hay algo ahí con el dinero. Sí. Esa memoria viene viajando, ese sistema de creencias viene viajando. Entonces, ¿qué pasó? Ajá, tu relación con tu mamá, ¿qué escuchabas del dinero? A medida que yo voy haciendo el genograma, voy haciendo preguntas referidas al tema y la persona me va contestando lo que sabe o se va acordando. He tenido casos en los que terminó el genograma y la persona me dice, ya va, es que se me olvidó decirte algo y cae. O se me olvidaron tres cosas, ya vamos a entrar en movimiento y ya va, espérate, es que se me olvidó algo. La información siempre sale, eso sí, si estamos listos para conocerla y para saberla. ¿Qué pasa? Los Y por famosos ejemplo, secretos ¿cómo se familiares. resuelven? Bueno, sí, pero eso vamos a hacer un podcast completo de los secretos familiares. Este, ¿Cómo se resuelven estas cosas? ¿Cómo la gente encuentra una resolución? ¿Cómo puede cambiar si traemos esto intrínseco en nuestras células y ponte, pues, o sea, bueno, sí, mi relación con mi mamá no fue buena, a lo mejor su relación con su mamá tampoco fue buena, y eso está en mí. ¿Cómo después de una constelación familiar yo puedo resolver esto? O sea, ¿qué pasa en mí que yo puedo dejar de actuar de esa forma o verlo distinto? O sea, ¿cómo realmente lo cambio? Ok,
Eso tiene que ver con el movimiento sistémico que hacemos durante la consulta, ¿ok? Eh, yo siempre le explico a la gente que es como si nosotros tuviéramos una madejita de hilo, un embrollo, y yo voy a comenzar a jalarlo. Cuando yo logro mirar, no es que yo voy a cambiar la historia, yo no puedo desenterrar a mis ancestros y aquel que asesinó por dinero o que fue asesinado por dinero, volverlo a traer a la vida y cambiar la historia. No, cuando yo hago consciente que eso no me pertenece a mí, que eso no es mío, es increíble. Es como que la gente siente, cuando la persona hace, como que por fin entendí que esto no es mío, porque a veces pensamos que el tema es nuestro, pero cuando la persona logra mirar la Claro. situación que ocurrió allá atrás, logra integrarla a través de unas frases sanadoras que decimos, evidentemente, que tienen que ver con el tema, no están en ningún libreto. No es que yo tengo una chuleta, como decimos en Venezuela, de las frases sanadoras. Eso es algo que llega, es como si tú canalizaras algo, pues, por decirlo así, ¿no? Es información que tú manejas, que tu intuición sí interviene definitivamente, ¿ok? Cuando la persona logra hacer ese clic y entender y mirar que eso viene de allá atrás, que no es mío y que yo puedo entregar esa historia y mirarla desde otro lugar, es algo que parece como si te pasaran un breaker, pues. Entiendo, miro y ya puedo entregar lo que no es mío y no seguirlo cargando como una mochila con piedras. Entonces parece algo sencillo Exactamente. y muchas personas dicen, ay no, pero eso no es nada. Pero cuando tú haces el proceso, ahí te das cuenta qué poderoso puede llegar a ser esto. Por eso es que hay que hacerlo con tanta responsabilidad. Porque al final del día, ese otro lo que necesita es acompañamiento. Yo no me hago responsable del proceso de él. No me corresponde a mí. Yo lo que hago es acompañar. Y de paso, cuando termina la sesión, yo mando tareas. Pueden ser actos psicomágicos o pueden ser cosas sencillas, hasta como un ritual, algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque la emoción que está alojada en el cuerpo, yo necesito hacer un movimiento que el cuerpo lo sienta y eso se pueda liberar. Y eso, tú sabes, por Gestal maneja mucho eso también, ¿no? Sí, sí, fíjate que, bueno, me encantó la analogía de la mochila con piedras, porque yo también las trabajo así. Me encanta las similitudes y yo cuando hago el trabajo terapéutico y también la gente se da cuenta y ve que eso no es suyo, que es eso, una rabia que traía de un abuelo, que es como literal que tú le vayas quitando piedras a la mochila y tú en el presente vas viajando mucho más ligero. Por eso me Así parece es. importante que estas son terapias que se pueden combinar, inclusive, o sea, la gente se puede constelar y luego hacer una integración con la terapia, este, y regresar, porque tú me dijiste que no, tú constelabas una vez ese tema y luego Sí, después, o sea, tenías que esperar un año para volver a constelar, o sea, tú te puedes constelar en otros temas, pero no en el mismo sí, hasta por lo menos un año. sí. ¿Qué ocurre? Bueno, la mochila de piedras, créeme que es literal. Yo he tenido personas que su trabajo posterior es liberarse de la mochila de piedras. Porque lo que te explico, como el cuerpo es el que lo tiene, yo necesito hacer un movimiento muchas veces que el cuerpo lo sienta para que eso realmente se pueda liberar. Entonces, a veces mando esas tareas. Bueno, he mandado algunas fuertes, pero bueno, no te las voy a contar por aquí porque no me voy a adelantar. Pero hay gente que No. se ha hecho cargo de procesos fuertes y de tareas fuertes después. Entonces, es como Bueno, pero dicen, eso es es lo una bonito del toma de compromiso, conciencia. Claro, total. que cuando las personas llegan a estos tipos de terapia, ya tienen un compromiso con ellos mismos, donde es o lo hago y lo cumplo y hago mi tarea, o realmente me quedo en mi zona de confort y sigo Es cargando con lo válido. que estoy cargando, que no es mío, y es válido también porque cada quien escoge su camino y su proceso. Pero mira, Vanessa,
Está buenísima la conversación, pero bueno, Sí, estamos llegando más o menos al tiempo. Y bueno, como les pido a mis entrevistados, es que nos dejen unos dos, tres tips para que la gente se lleve. ¿Qué puedo hacer yo con esto ahora, con esta información? ¿Qué puedo empezar a trabajar desde mi casa? Si eventualmente después quieren irse a constelar o lo quieren trabajar en sus terapias. Gracias a Dios hoy en día hay muchos coaches, muchos psicoterapeutas, psicólogos, pero ¿qué les puedes dejar tú a las personas para que se lleven para su casa, para que despierten un poquito esa conciencia o esa curiosidad por conocerse un poco más? Y cuéntanos también cuál fue tu giro emocional que hizo que de licenciada en Administración de Empresas terminaras en coach transpersonal y bueno, terapeuta en constelaciones, ¿no? Y terapeuta así sistémico. es. Ok, sí, bueno, varias cosas. Lo primero, cada quien es responsable de su propio proceso. Muchas veces me ocurre que me escribe o me llaman personas y me dicen que le quieren regalar esto a su hermana, su mamá, su esposo, sus hijos. Y siempre les digo que esto no es un regalo tradicional, porque al ser un proceso terapéutico en el que la persona quiere, primero que nada, tener la voluntad de sanar, porque yo no hago nada si el otro no quiere mirar o no quiere trabajar, sé y también es válido, ¿ok? Entonces, yo no hago, por ejemplo, citas a nombre de terceros. Si tú vienes y me dices mañana, mira, que mi esposo quiere hacerse una constelación, yo se la voy a regalar. Y él sabe de qué trata esto, no. O sea, primero es la voluntad genuina de sanarse. Aplica para todo, aplica para todas las terapias, ¿ok? Esto es un proceso de acompañamiento, inclusive yo trabajo con otras disciplinas, yo voy de la mano con coach, con psicólogos, incluso tengo una persona que hace psicoterapia gestal en la que hemos hecho varios eventos juntos aquí. Entonces, yo trabajo la parte sistémica o de las percepciones del niño, el sistema de creencias, y ella trabaja el manejo emocional después de la sesión. Y es algo súper poderoso, es espectacular. Entonces, lo primero es tener Sí. la voluntad Bueno, genuina de sanarse. eso va a las ambulancias que hay por ahí que están tratando de salvar a todo el mundo y arreglarle los problemas a todo el mundo, y lo digo desde el amor, porque conozco muchas personas que se quieren involucrar en la vida de otros tratando de, es que hay que ayudar, es que no, y no se están dando cuenta que al final los que necesitan salvarse primero son ellos y ayudarse a ellos y luego a los demás. Entonces me encanta que de verdad esto es algo, el crecimiento personal es personal. La persona tiene que querer crecer, evolucionar, desarrollarse, cambiar, y cada quien escoge su proceso. Si esa persona escoge quedarse en ese mismo espacio toda su vida, eso es lo que tenía que vivir y ese es el proceso que escogió. Entonces me encanta que hayas dado ese tip porque me parece que va justo a todo lo que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo personal. Esto es individual y Así cada es. persona tiene que buscar lo que necesite en el momento que lo necesite, y ningún otro puede decirle a otro qué es lo que necesita. Si yo quiero salvar al otro, primero tengo que revisarme yo y mirar por qué yo quiero salvar al otro. A veces utilizamos como excusa al otro para no trabajarme yo. Por eso cuando la gente viene y me dice, no, que yo te voy a mandar a mi hijo, ¿y qué edad tiene tu hijo? 5 años. No, 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 es que los niños no. Aquí el que se hace responsable es el adulto, pero me ha pasado N cantidad de veces. Le digo, no, es que no es el niño, mandamos a los niños. Pero ¿y el adulto, el que le corresponde hacerse cargo de eso? O sea, me escondo detrás del niñito. Eso es, creo que es la Ujú. clave de todo, es tener la genuina voluntad y comprometerse con el proceso. El terapeuta no es responsable. No es que yo, porque me pasa que la gente trabaja conmigo, se constela conmigo y le mando a hacer unas tareas y vienen a los 4 meses. Ah, yo me quiero volver a constelar. Ajá, ¿hiciste las tareas de la vez pasada? No. ¿Dónde está el compromiso?
voluntad, compromiso, compromiso contigo primero que nadie. Entonces, esas creo que son las dos claves de todo proceso terapéutico. Entonces, por ahí parte todo. Por eso no es un tema de quién paga la consulta, eso no importa. El tema es que la persona haga el movimiento. Por eso le digo, no, si su esposo quiere que me escriba o me llame, que sea él el que haga realmente el movimiento. Porque si no, bueno, así es lo más fácil. Pues me gano el dinero, pero de una manera, mira, facilita. Entonces, no, responsabilidad. Soy muy responsable y muy clara y se lo digo a la gente. No, que esto no es un regalo tradicional que yo voy y lo compro. Es un proceso que hay que mirar con respeto, con amor, pero sobre todo con responsabilidad. Bueno, y cuéntanos entonces de tu giro emocional. Bueno, tremendo giro, 180 grados, porque no fue 360, no terminé en el mismo punto. Bueno, yo soy licenciada en administración, tal cual como lo comentaste al principio, y trabajé 22 años en empresas transnacionales, sobre todo en el área de mercadeo y ventas. Por eso se me hace muy fácil esto, ¿no? Trabajé 22 años, pero evidentemente, como todos los que hemos llegado aquí, hemos atravesado procesos personales muy fuertes que nos llevan a cuestionarnos y a buscar hacia adentro. Yo tuve una relación con una persona, hoy en día somos increíbles amigos. Cuando lo logré mirar desde otro lugar, evidentemente, una relación con una persona que tenía una herida de abandono de madre y de padre, y por supuesto, su conflicto conmigo, primero yo era mayor que él, ya sácalo por ahí, pero bueno, me hacía escenas de celos, se presentaba en la puerta de mi oficina, fue algo muy fuerte la relación que yo viví con esta persona. Cuando yo decido ponerle fin a la relación, yo viví un proceso de trauma en el que yo no quería que nadie se me acercara, empecé a sentir miedo, porque bueno, era como volver a recordar los espectáculos que me hacía esta persona, ¿no? Llego a un acompañamiento terapéutico con una persona que hoy en día es gran amiga mía, que se llama Manuela Salzman, y yo hago ese acompañamiento durante un año, y la última sesión, recuerdo que fue un domingo en su casa, donde ella me dijo, mira, vamos a hacer una constelación familiar. Yo en mi vida había escuchado lo que era eso, nada. Ese movimiento fue algo tan revelador, puedo decir que es la palabra, revelador. O sea, yo vi cosas ahí, sentí cosas que jamás en mi vida se me hubieran ocurrido. Hice mi proceso, logré cerrar lo que yo tenía que trabajar y me quedó como la espinita de eso. Hoy en día esta persona y yo somos increíbles amigos. Él vive en Buenos Aires y yo todas las veces que hablo con él le digo, tú no sabes cómo yo te agradezco, porque si no hubiera sido tú el maestro, yo no hubiera llegado aquí, no hubiera pasado por este camino, ni hubiera formado, ni estuviera en lo que amo además hacer. Entonces, bueno, él me dice, ¿de verdad me lo agradeces? Y yo sí. Cada uno de esos shows tuyos, no sabes el buen impacto que tuvo al final del día. Responsabilidad y voluntad con mi proceso. Y bueno, es cuando decido formarme, llega, no recuerdo cómo, no logro acordarme, no sé si fue un correo electrónico o algo que me llega del instituto donde yo comencé a estudiar. Pero eso fue 6 años después de que yo terminé las terapias. O sea, transcurrieron 6 años en los que yo seguí con mi vida terrenal, como le digo yo, y comienzo a formarme durante un año completo. No dejé mi trabajo que venía siendo terrenal, pero me formé durante un año. Y siendo gerente de ventas internacionales de una compañía muy grande que hace botellas para la industria licorera, bueno, un día me paré y dije, yo no quiero seguir en esto, no es lo que me gusta, aunque me fascina el marketing y las ventas, pero no es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y bueno, en el que todos pensaban que era el peor momento de este país, que fue en el año 2017, yo renuncio a ese trabajo y ahí es cuando uno dice, si me hubiera puesto a escuchar a mi familia, todavía estaría allá. Todo el mundo en contra, ¿cómo se te ocurre? Y di el salto cuántico y confié en que este era el camino. Y aquí estoy, casi 6 años después, haciendo lo que amo,
ayudando a la gente, acompañando a la gente a mirar lo que, bueno, lo que traemos y a mirar con amor y con honra de dónde venimos. Qué belleza, Vanessa. Ay, un millón de gracias por tu testimonio tan bonito. Y sí me gustaría cerrar dejándole a la gente el concepto de que estos procesos de transformación a veces suenan amenazantes, a veces dan miedo y a veces tú dices, cuando tú cuentas, no, que yo fui, sentí cosas que no jamás había sentido, y lo mismo me pasaba a mí cuando yo estudié, hacíamos bueno, retiros de fin de semana y tú veías todos estos procesos y sí, da miedo, pero no es nada que no puedas soportar, no es nada que no puedas superar y no es nada que después de que lo pasas tienes una liberación y una paz increíble. Entonces, capaz que las primeras veces da un poco de miedo, da un poco de susto porque tenemos las corazas de la mente, de lo racional y no sabemos. Pero una vez que lo experimentamos, y los invito a que experimenten una terapia, una constelación, los invito a que experimenten cosas que al final lo que traen es bienestar, porque ¿qué hacemos con esto? O sea, no vamos a hacer terapia para martirizarnos o sufrir, porque es que yo soy más bueno que tú o me vengo a dar más latigazos. No, es un tema de que manejamos con honra y con amor, como dices tú, lo que traemos, pero hay que trabajarlo. Estamos hechos para tolerar ese dolor, para tolerar ese sufrimiento, para hacer esa transformación. Estamos diseñados para que esos procesos ocurran, porque si no, no tendríamos las estructuras corporales que tenemos. Entonces, es hacer una invitación desde el amor y desde el respeto por ti mismo para que te atrevas a buscar estas terapias. Eso sí, busca profesionales que realmente estén certificados, que tengan experiencia, que conozcan y que respeten el proceso y sepan contener un proceso emocional, porque eso sí es muy importante lo que dijo Vanessa. Necesitas estar con alguien que esté entrenado para contener un proceso emocional, para que no te vayas con una herida abierta, sin cerrar, para que no te den las herramientas para cerrarlo tú luego, porque estas son cosas que en el tiempo, pero una vez superado esto, la liberación de verdad, la mochila se hace tan ligera que vale la pena, vale la pena. Entonces, atrévete y aprovecho para decirte que si te gustó este podcast y esta información, te suscribas al canal, te suscribas a o a Spotify o a YouTube, me dejes un comentario, me dejes un like, busques a Vanessa también en sus redes, ella ahora les va a decir dónde la pueden encontrar, cómo pueden hacer consulta con ella y sin duda yo leo todo lo que ustedes me escriben, les respondo, estoy aquí para acompañarlos y estoy haciendo estos podcasts precisamente con todo el amor para darles herramientas que puedan ayudarlos a despertar, a aligerar esa carga. Así que bueno, Vanessa, te dejo los últimos minutos para que nos des tus redes, nos digas cómo te pueden contactar. Ok, mi cuenta de Instagram es @constelalma, así como constela el alma, constelalma. En el Instagram pueden escribirme por mensaje directo o en mi perfil está el enlace para contactarme a través de WhatsApp, ¿ok? Las terapias las hago presenciales si estás en Caracas, Venezuela o en Miami cuando subo, que voy y vengo, y online en cualquier parte del mundo. El campo energético es uno solo, por eso podemos trabajar a través de esta maravillosa herramienta que hoy en día nos permite conectarnos sin fronteras. Entonces por allí me pueden contactar, estoy a la orden, al servicio, y bueno, siempre que estemos dispuestos, porque como decimos por ahí, el alma sabe y conoce el camino. Entonces hay que confiar en nuestra alma. A veces estamos listos y a veces no, y también está bien. Qué bueno, bueno, muchísimas gracias y como siempre les digo, seguimos por aquí despertando juntos. Gracias.
Y ahora cuento también con el apoyo de RX Sugar. Es el único endulzante hecho a base de plantas que no viene de los alcoholes ni los polialcoholes, que no tiene aftertaste, que es apto para diabéticos, no sube la glucosa en sangre y por supuesto apto para dieta cetogénica. Estoy muy contenta, tengo más de 2 años consumiéndolo, lo he recomendado inclusive con anterioridad y ellos ahora van a darle a mi comunidad 20% de descuento cuando vayas a su página y coloques el código ANATEYEPES20 a la salida. Así que aprovecha, su línea de sirops son increíbles, su azúcar en polvo para cocinar, tiene los sobrecitos que puedes llevar en la cartera para viajar y feliz de hacer alianzas con empresas que están buscando también el bienestar y la salud integral. Radiate Kombucha es una bebida deliciosa y es la alternativa ideal a un refresco o a un trago con alcohol. La puedes consumir en sus deliciosos sabores y no solo por eso, sino porque está cargada de probióticos. Además está hecha con ingredientes de altísima calidad, orgánicos y de productores locales aquí en Miami. Me encanta tenerlos de aliado porque tengo tiempo consumiendo Radiate Kombucha y me encanta que tiene variedad de sabores diferentes que puedo disfrutar en múltiples ocasiones. Así que si vas a la página web de Radiate Kombucha y al final de tu compra colocas el código ANATE, te darán 5% de descuento, porque ellos además no solo cultivan cultura, sino comunidad y compasión.